Hay una regla que se repite a lo largo de toda la historia del crimen organizado. Las herramientas que se crean para ganar poder terminan, con frecuencia, escapando del control de quien las creó. Pocas historias ilustran esa regla con tanta claridad como la del hombre que fundó los Zetas y la organización que terminó superándolo. A finales de los años 90, un líder del Cártel del Golfo tomó una decisión que parecía, en su momento, una jugada maestra. Para protegerse de sus enemigos, reclutó a un grupo de soldados de élite del ejército mexicano y los convirtió en su brazo armado. Una guardia personal con entrenamiento militar, capaz de defenderlo de cualquier amenaza. Ese líder se llamaba Osiel Cárdenas Guillén. Ese brazo armado se llamó los Zetas. Y al frente de los Zetas, con el tiempo, se consolidaría un hombre que llevaría a la organización mucho más allá de lo que su creador jamás imaginó. Heriberto Lascano, el Z3. Esta es la historia de esa relación, la del creador y su creación, la del Cártel del Golfo y el ejército que engendró, la de cómo un instrumento de protección, diseñado para servir a un hombre, terminó convirtiéndose en una organización autónoma que superó, enfrentó y finalmente eclipsó a quienes le habían dado origen. A partir de expedientes judiciales, reportes de inteligencia y trabajo de investigación periodística, reconstruimos una de las dinámicas más reveladoras de la historia del narcotráfico mexicano, la del hombre que creó al ejército que lo superó. Para entenderla, hay que empezar por el creador. Osiel Cárdenas Guillén nació en 1967 en Matamoros, Tamaulipas, la ciudad fronteriza que sería, durante toda su vida, el centro de su mundo. Su origen era humilde. Según los reportes, trabajó en oficios diversos antes de involucrarse en las actividades del Cártel del Golfo, la organización que dominaba el tráfico de drogas en la región. Y dentro de esa organización, Osiel ascendió a través de un camino marcado por la ambición y la capacidad de imponerse. El Cártel del Golfo en el que Osiel se formó era una de las organizaciones más antiguas del narcotráfico mexicano. Sus raíces se remontaban a décadas atrás, a las redes de contrabando que habían operado en la frontera de Tamaulipas desde la primera mitad del siglo XX. Para cuando Osiel se involucró, era una estructura consolidada, con rutas establecidas hacia los Estados Unidos y una larga tradición de poder en el noreste del país. Ascender dentro de una organización así no era sencillo. Requería demostrar valor, lealtad selectiva y una disposición a hacer lo necesario para subir. Osiel recorrió ese camino con una determinación que lo distinguió. Pasó de operador a figura de confianza, y de figura de confianza a aspirante al liderazgo, en un proceso que culminó a finales de los años 90. Su llegada al liderazgo del Cártel del Golfo, a finales de los años 90, no fue pacífica. Implicó disputas internas por la sucesión, en las que Osiel demostró tanto astucia como disposición a la confrontación. Llegó a la cima dispuesto a moverse contra cualquiera que se interpusiera en su camino, incluso aquellos que habían sido cercanos a él. Una característica que marcaría su reputación dentro de la organización. Una vez en el poder, Osiel enfrentaba la consecuencia natural de la forma en que lo había obtenido. Tenía enemigos, rivales internos que no olvidaban cómo había ascendido. Organizaciones competidoras que disputaban las rutas del Golfo, y un Estado que comenzaba a identificarlo como uno de los objetivos prioritarios del narcotráfico mexicano. Osiel era, en pocas palabras, un hombre poderoso y profundamente vulnerable al mismo tiempo. Y esa vulnerabilidad lo llevó a tomar la decisión que definiría su legado. La idea era, en su esencia, sencilla:
Si los hombres armados comunes no bastaban para protegerlo, necesitaba algo superior. Ociel buscó y encontró una fuerza de seguridad de un tipo que el narcotráfico mexicano no había visto antes. Reclutó a un grupo de soldados de élite del ejército mexicano, exintegrantes de las fuerzas especiales, los GAFE, y los convirtió en su guardia personal. Al frente de ese grupo estaba Arturo Guzmán de Sena, un teniente que adoptó la clave militar ZET-1. El grupo entero, siguiendo esa lógica de claves de radio, se conoció como los Zetas. La función inicial era clara: proteger a Ociel. Y, en esa función, los Zetas resultaron extraordinariamente eficaces. Con una guardia de élite con entrenamiento militar, Ociel se volvió prácticamente intocable desde adentro. Los rivales internos que podrían haber disputado su liderazgo se encontraron frente a una fuerza que no podían igualar. La posición de Ociel, al frente del Cártel del Golfo, se consolidó. Entre los integrantes de aquel grupo original, había un exsoldado que, con el tiempo, se volvería central: Heriberto Lascano, el Z3. Lascano compartía con los demás fundadores el perfil militar: disciplina, entrenamiento de élite, capacidad táctica. Pero, según los reportes, destacaba incluso dentro de ese grupo selecto. Y mientras Ociel disfrutaba de la protección que los Zetas le brindaban, dentro de esa misma organización crecía, silenciosamente, el hombre que un día la llevaría mucho más lejos. En aquel momento, sin embargo, la relación era clara y jerárquica. Ociel era el jefe, los Zetas eran su instrumento, y Lascano, un operador más dentro de ese instrumento. Esa claridad no duraría. Durante los primeros años, el modelo funcionó exactamente como Ociel lo había concebido. Los Zetas crecieron de guardia personal a brazo armado del cártel completo. Custodiaban cargamentos, defendían territorios, enfrentaban a los rivales, y con cada función que asumían, demostraban la superioridad de su entrenamiento militar sobre los hombres armados comunes de las organizaciones competidoras. El Cártel del Golfo, respaldado por los Zetas, se convirtió en una de las organizaciones más poderosas de México. La inversión de Ociel en una fuerza de seguridad de élite había rendido frutos más allá de la simple protección personal. Había transformado a toda la organización, pero ese éxito contenía una paradoja que tardaría años en manifestarse. Al darle a los Zetas funciones cada vez más amplias, Ociel les daba también poder, autonomía y conocimiento. Los Zetas aprendían las rutas, conocían los contactos, controlaban territorios, desarrollaban su propia estructura interna. Cada responsabilidad nueva que asumían los hacía más capaces y, al mismo tiempo, menos dependientes de quien los había creado. El instrumento estaba adquiriendo vida propia. Hay un patrón conocido en la historia de las organizaciones, criminales o no. Quien delega capacidad, delega también poder. Cada vez que Ociel confiaba a los Zetas una nueva función: proteger una ruta, controlar un territorio, enfrentar a un rival, les transfería conocimiento y autonomía. Los Zetas aprendían cómo funcionaba cada parte del negocio, y ese aprendizaje los volvía progresivamente capaces de operar sin supervisión. Al mismo tiempo, los Zetas desarrollaban su propia cultura interna, una identidad construida alrededor de la disciplina militar, la jerarquía de claves y un sentido de pertenencia que los distinguía del resto del Cártel del Golfo. No se veían como simples empleados armados. Se veían como una hermandad con un código propio, heredado de su origen militar. Esa identidad separada tendría consecuencias. Una organización cuyos miembros se identifican primero con su propio grupo y solo después
con la estructura mayor a la que pertenecen, lleva dentro de sí el germen de la independencia. Mientras Ociel veía a los Zetas como su brazo armado, los Zetas comenzaban, lentamente, a verse a sí mismos como algo más. Una organización con capacidades, conocimiento y poder propios. Esa transformación era todavía sutil. Y un evento, en 2003, la aceleraría de manera decisiva. El 14 de marzo de 2003, el ejército mexicano cerró el cerco sobre Ociel Cárdenas en Matamoros. La operación fue de gran escala. Según los reportes, involucró a un número considerable de elementos de las Fuerzas Armadas, con apoyo aéreo y un despliegue diseñado para capturar a uno de los objetivos prioritarios del narcotráfico mexicano. Tras un enfrentamiento, Ociel Cárdenas fue capturado. La captura tuvo un componente casi simbólico. Ociel se había rodeado de los Zetas precisamente para evitar un desenlace así. Había construido la guardia de élite más capaz del narcotráfico mexicano para hacerse intocable. Y, sin embargo, cuando el Estado mexicano decidió ir tras él con toda la fuerza de sus Fuerzas Armadas, ni siquiera los Zetas pudieron impedir su caída. Era una lección sobre los límites del poder que Ociel había construido. Los Zetas lo hacían intocable frente a rivales internos y frente a otros cárteles. Pero frente al Estado, desplegando al ejército completo, ninguna guardia personal era suficiente. El líder del cártel del Golfo, el hombre que había creado los Zetas para protegerse, caía pese a toda esa protección. Su captura planteó una pregunta inmediata sobre el futuro de la organización. ¿Quién dirigiría el cártel del Golfo? ¿Qué pasaría con los Zetas, la fuerza armada que Ociel había construido? Durante un tiempo, Ociel intentó seguir dirigiendo la organización desde prisión. Era una práctica común entre los líderes del narcotráfico. Mantener el control a través de comunicaciones, mensajeros y operadores leales. Y, durante los primeros años, Ociel conservó una influencia significativa sobre el cártel del Golfo y sobre los Zetas. Pero la realidad del poder es implacable. Un líder preso, por más influencia que conserve, no puede ejercer el control de la misma forma que uno en libertad. Y los Zetas, la organización que Ociel había creado, eran precisamente el tipo de estructura capaz de operar con autonomía. El instrumento ya no necesitaba tanto a su creador. Mientras Ociel intentaba dirigir desde prisión, dentro de los Zetas ocurría una transición propia. En noviembre de 2002, poco antes de la captura de Ociel, el Zetan-1, Arturo Guzmán de Sena, fundador de los Zetas, había caído en un enfrentamiento. Y el liderazgo operativo del grupo había pasado a Heriberto Lascano, el Z3. Así, en cuestión de pocos meses, ambas organizaciones cambiaron de manos. El cártel del Golfo quedó con un líder preso. Los Zetas, con un nuevo comandante en libertad y plena capacidad de operación. El desequilibrio era evidente. Mientras Ociel luchaba por mantener el control desde una celda, Lascano dirigía a los Zetas con total libertad de movimiento, expandiendo la organización, ganando territorio, consolidando poder. Bajo Lascano, los Zetas continuaron su crecimiento. Y, cada vez más, ese crecimiento los distanciaba de su rol original como simple brazo armado del cártel del Golfo. Los Zetas tenían ahora sus propias fuentes de ingreso, sus propios territorios, su propia identidad. Seguían formalmente vinculados al Golfo, pero la relación de subordinación se erosionaba año tras año. La creación estaba superando al creador, no de manera abrupta, sino a través de un proceso gradual e inexorable. Ociel, desde prisión, veía cómo la organización que había construido para servirle
se volvía cada vez más independiente. Y en 2007, ocurrió el evento que selló su destino personal. El 20 de enero de 2007, Osiel Cárdenas fue extraditado a los Estados Unidos. La extradición cambió todo. Mientras estuvo preso en México, Osiel había conservado cierta capacidad de influir en su organización. Pero una vez en una prisión estadounidense, enfrentando el sistema judicial federal de ese país, esa capacidad se redujo drásticamente. La distancia era, antes que nada, práctica. Desde una prisión mexicana, un líder podía hacer llegar mensajes, coordinar a través de abogados y visitantes, mantener una red de comunicación con el exterior. El sistema penitenciario estadounidense, especialmente para un narcotraficante de alto perfil, era mucho más restrictivo. Las comunicaciones se vigilaban con rigor. El aislamiento era mayor. Y la posibilidad de seguir dirigiendo una organización a miles de kilómetros, en otro país, bajo esas condiciones, se volvía casi nula. Había también una dimensión legal. En Estados Unidos, Osiel enfrentaba cargos que podían significar el resto de su vida en prisión. Su prioridad dejó de ser el control de la organización y pasó a ser su propia defensa legal. Según trascendió posteriormente, colaboró en cierta medida con las autoridades estadounidenses como parte de su proceso judicial, lo que lo distanció aún más del mundo que había dejado atrás. El creador de los Zetas quedaba, en la práctica, fuera de la ecuación. Y los Zetas, ahora bajo el liderazgo pleno de Lazcano, dieron el paso que confirmaría su independencia definitiva. En 2010, los Zetas se separaron oficialmente del Cártel del Golfo. La separación fue conflictiva. Las dos organizaciones, que habían operado juntas durante más de una década, se convirtieron en enemigas. Y lo que siguió fue una de las confrontaciones más intensas de la historia reciente del noreste de México. La guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas. Era, en cierto sentido, la culminación de la paradoja que había comenzado años antes. El brazo armado que Osiel había creado para proteger al Cártel del Golfo se había vuelto contra el propio cártel. La creación no solo había superado al creador, ahora lo enfrentaba directamente. La guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas fue particularmente intensa precisamente por la historia compartida de ambas organizaciones. Durante más de una década, habían operado como una sola estructura. Los Zetas conocían perfectamente al Cártel del Golfo. Sus rutas, sus contactos, sus métodos, sus debilidades. Y el Cártel del Golfo conocía a los Zetas, sus tácticas, su entrenamiento, su forma de operar. No había secretos entre ellos. Cada movimiento era anticipado, cada estrategia conocida por el adversario. Eso convirtió la confrontación en una guerra prolongada y devastadora para ambos bandos, que transformó la seguridad de Tamaulipas y los estados vecinos. La guerra tuvo un costo enorme para las regiones donde se desarrolló. Ciudades enteras del noreste de México quedaron divididas entre las dos organizaciones. Carreteras se volvieron peligrosas. La vida cotidiana de la población civil se vio profundamente alterada por una confrontación entre dos fuerzas que hasta poco antes habían sido una sola. Comercios cerraron, familias se desplazaron, y la economía de regiones enteras se contrajo bajo el peso de la inseguridad. Para el Cártel del Golfo, la guerra fue especialmente difícil. Había perdido a su brazo armado más capaz, y ahora lo enfrentaba como enemigo. Los Zetas conocían cada debilidad de la organización que los había creado. Y, durante los primeros años de la confrontación,
El Golfo se encontró en una posición defensiva frente a la fuerza que él mismo había construido y entrenado. Para los Zetas, la separación significó la confirmación de algo que venía ocurriendo desde hacía años. Ya no eran el instrumento de nadie. Eran una organización autónoma, una de las más poderosas del país, con presencia en gran parte del territorio nacional. El brazo armado se había convertido en un cártel por derecho propio, y el hombre que lo había creado observaba todo desde una prisión en otro país, sin capacidad de intervenir en el destino de su propia creación. Los destinos de los dos protagonistas de esta historia tomaron caminos paralelos y, al mismo tiempo, profundamente distintos. Osiel Cárdenas, el creador, pasó los años siguientes en el sistema penitenciario estadounidense. Tras un proceso judicial, recibió una condena de varias décadas. El hombre que había dominado una de las organizaciones más poderosas del narcotráfico mexicano, que había tenido la visión de crear los Zetas, terminó sus días de poder en una celda, lejos de Tamaulipas, lejos de la organización que había construido. Heriberto Lascano, el hombre que había llevado a los Zetas a su máxima expansión, tuvo un final distinto pero igualmente definitivo. En octubre de 2012, perdió la vida en un enfrentamiento con la Marina en Coahuila. Y, en un giro que se volvería legendario, su cuerpo fue retirado de una funeraria esa misma madrugada y nunca apareció. Dos hombres, dos finales. El creador, en una prisión extranjera. La creación hecha hombre, caído en un campo de Coahuila, con su cuerpo desaparecido. Hay un contraste revelador en esos dos destinos. Osiel, el creador, sobrevivió físicamente, pero su poder se extinguió por completo. Condenado, encarcelado en otro país, apartado de todo lo que había construido. Lascano, la figura que encarnó la creación, murió. Pero en cierto sentido su obra le sobrevivió un tiempo más, y su final mismo con el cuerpo desaparecido lo convirtió en una figura casi mítica del narcotráfico mexicano. El creador perdió el poder, pero conservó la vida. La creación perdió la vida, pero, por un tiempo, conservó el poder. Es como si la historia hubiera repartido entre ambos las dos mitades de un mismo destino. Ninguno de los dos vio el final de la historia que habían protagonizado. Porque los Zetas, tras la caída de Lascano, continuaron bajo el liderazgo de Miguel Ángel Treviño, el Z40, y luego de su hermano, el Z42. Y, tras las capturas de ambos, la organización se fragmentó en facciones que se disputaron sus restos. La creación de Osiel sobrevivió tanto a Osiel como a Lascano, pero no sobrevivió íntegra. Se fragmentó. Como suelen fragmentarse las estructuras de poder cuando pierden a las figuras que las sostienen. Las facciones que surgieron de esa fragmentación, el Cártel del Noreste, los Zetas, vieja escuela, heredaron parte del modelo militar original. Pero ninguna recuperó el poder que los Zetas habían tenido en su apogeo. Y el Cártel del Golfo, por su parte, también quedó debilitado tras años de guerra, fragmentándose igualmente en grupos regionales que se disputaban los restos de lo que había sido una de las organizaciones más antiguas del narcotráfico mexicano. Así, la guerra entre el creador y su creación no produjo un vencedor claro. Produjo, más bien, la mutua destrucción de ambas estructuras. El Cártel del Golfo, debilitado. Los Zetas, fragmentados. Dos organizaciones que, mientras operaron juntas, habían formado una de las fuerzas más poderosas del país y que, una vez enfrentadas, se consumieron mutuamente. Es quizás la ironía final de esta historia.
Ociel creó los Zetas para fortalecer al cártel del Golfo. Y, a largo plazo, esa misma creación terminó siendo uno de los factores que contribuyeron a la decadencia del cártel que debía proteger. La herramienta diseñada para asegurar el poder del Golfo terminó, por caminos que nadie previó, ayudando a destruirlo. ¿Qué nos dice esta historia sobre el narcotráfico mexicano y quizás sobre el poder en general? La decisión de Ociel Cárdenas de crear los Zetas fue, en su momento, brillante. Resolvió su problema inmediato de seguridad y transformó a su organización en una de las más poderosas del país. Pero contenía, desde el principio, la semilla de una consecuencia que él no previó. Al crear una fuerza tan capaz, tan autónoma y tan poderosa, Ociel creó algo que, con el tiempo, dejaría de necesitarlo. Es una dinámica que se repite a lo largo de la historia del crimen organizado. Y más allá de él, las herramientas de poder, una vez creadas, tienden a adquirir lógica propia. El instrumento diseñado para servir a un fin termina, en ocasiones, persiguiendo fines propios. Y el creador, que pensó estar construyendo algo bajo su control, descubre que ha dado vida a algo que lo supera. La historia ofrece muchos paralelos. Estados que entrenan y arman a grupos para un propósito específico, y luego ven cómo esos grupos se vuelven contra ellos. Líderes que cultivan a un sucesor talentoso solo para ser desplazados por él. Organizaciones que crean divisiones especializadas tan capaces que terminan independizándose. El patrón es lo bastante común como para haberse convertido en una advertencia recurrente sobre la naturaleza del poder delegado. Lo que hace al caso de Ociel y los Zetas particularmente claro es la nitidez de la secuencia. No hubo ambigüedad. Ociel creó los Zetas. Los Zetas crecieron. Ociel cayó. Los Zetas se independizaron. Y finalmente, los Zetas se enfrentaron en guerra abierta al propio cártel que les había dado origen. Cada etapa de la transformación quedó documentada. Cada paso del proceso por el cual la creación superó al creador. Ociel quiso una guardia personal. Obtuvo un ejército. Y ese ejército, con el tiempo, dejó de ser suyo. Se separó de su organización, la enfrentó en guerra abierta y se convirtió en una de las fuerzas más temidas del narcotráfico mexicano, mucho más allá de cualquier cosa que su creador hubiera imaginado. Y así termina, hasta hoy, la historia del creador y su creación. Ociel Cárdenas Guillén, el hombre de Matamoros que ascendió a la cima del cártel del Golfo y que, para protegerse, fundó los Zetas. Heriberto Lascano, el exsoldado que heredó esa creación y la llevó a alturas que su fundador jamás concibió. Y los Zetas, el instrumento que se convirtió en organización, la guardia que se convirtió en ejército, la creación que superó a su creador. Quedan preguntas que la historia aún no responde del todo. ¿Habría sido distinto el destino del narcotráfico mexicano si Ociel nunca hubiera tenido la idea de reclutar militares? ¿Previó alguna vez, desde su celda, que la organización que construyó para servirle terminaría enfrentando a su propio cártel? ¿Y cuánto del mapa criminal actual de México se explica por aquella decisión de un solo hombre, a finales de los años 90, de crear una fuerza armada de élite? Las respuestas, quizá, lleguen con el tiempo. O quizá, como ocurre tantas veces en esta historia, no lleguen nunca. Lo único cierto es esto. Un hombre creó una herramienta para asegurar su poder. Esa herramienta se volvió más fuerte que él. Se independizó, lo superó y terminó escribiendo un capítulo de la historia del narcotráfico mexicano mucho más grande que el de su propio creador. En el mundo del poder,
A veces, el legado más duradero de un hombre no es lo que construye para sí mismo, sino aquello que crea y que termina, irónicamente, escapando por completo de su control. La historia de Osiel Cárdenas y los Zetas quedará, probablemente, como uno de los ejemplos más estudiados de esa verdad en el contexto del narcotráfico mexicano. Un hombre que, buscando asegurar su poder, terminó dando origen a una fuerza que reescribiría las reglas del crimen organizado en todo un país. Una decisión individual cuyas consecuencias se extendieron mucho más allá de la vida, la libertad y el control de quien la tomó. El creador quiso protegerse y, sin saberlo, cambió la historia. Si esta historia te ayudó a comprender la complejidad detrás de los titulares, suscríbete a Narco Obscuro. Cada semana analizamos las historias que necesitamos entender. No para glorificar el crimen, sino para comprender su impacto real. Activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo caso.